Queridos estudiantes, reciban un cordial saludo. Esta es la segunda parte de la clase introductoria de la unidad 1 de humidificación en la materia de operaciones unitarias 4, transferencia de masa. Bien, en esta parte vamos a dar una explicación para conocer los conceptos básicos de lo que son las cartas psicométricas. Para esto vamos a definir lo que son las cartas psicométricas en una breve introducción y luego vamos a ir desarrollando cada una de las líneas que representan a cada uno de los puntos o de los parámetros que se expresan en este pequeño índice, y al final vamos a dar un ejemplo de cómo se utilizan las cartas psicométricas. Bien, un diagrama psicométrico permite la obtención mediante lectura directa de la mayoría de las propiedades de las mezclas aire-vapor en el agua, que son necesarias en los cálculos al realizar la operación de humidificación. En la figura se muestra una carta psicométrica muy básica, donde estamos exhibiendo principalmente lo que es el eje de las abscisas, la temperatura de bulbo seco, y en el eje de las ordenadas la humedad absoluta. Bien, entonces esta línea que ven acá es la línea de saturación o la línea de humedad relativa del 100%, es la curva de saturación. Bien, estas cartas psicométricas generalmente están hechas con datos basados a presión atmosférica normal de más o menos una atmósfera o 101.325 kilopascales en el sistema internacional. Las temperaturas en este caso están dadas en grados centígrados y la humedad absoluta en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Estas unidades varían respecto al tipo de carta psicométrica que tengamos disponible nosotros. Muchas veces podríamos encontrar cartas que estén en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco en sistema internacional o en libras de agua por libra de aire seco en el sistema inglés. Bien, en una carta psicométrica se encuentran todas las propiedades del aire, las cuales son de mayor importancia. Son las siguientes: la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de punto de rocío, la humedad relativa, la humedad absoluta, la entalpía, el volumen específico. Para hacer una lectura en las cartas psicométricas se requieren conocer dos valores de cualquiera de estas propiedades para poder determinar el resto en la carta psicométrica. Vamos a ir definiendo cada una de las líneas, empezando por las líneas de temperatura de bulbo seco. Bien, en primer lugar tenemos las temperaturas de bulbo seco. Como ya sabemos, estas temperaturas son medidas con un termómetro ordinario. Esta está en la escala de las abscisas de manera perpendicular al eje de las abscisas. La escala está en la parte baja. Siempre se va a encontrar en esta parte de la escala, ya sea en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Y estas líneas se extienden verticalmente desde la parte baja hacia la parte alta de la carta.
se llaman temperatura de bulbo seco y estas son constantes. Quiere decir que, por ejemplo, si tomáramos el punto de temperatura de bulbo seco de 40 grados centígrados, ese punto es constante a lo largo de toda la línea. Temperatura de bulbo húmedo. Esta es la segunda propiedad del aire que se muestra en la carta psicométrica. Corresponden a la temperatura medida con un termómetro de bulbo húmedo, que, como ya se ha explicado en la sección anterior, es la temperatura que resulta cuando se cubre el bulbo de un termómetro común con un paño húmedo. Esto es lo que permite medir una temperatura del aire cuando está saturado. Entonces, la escala de temperatura de bulbo húmedo es la que se encuentra del lado superior izquierdo sobre la línea de saturación. Estas líneas de bulbo húmedo también son constantes y corren diagonalmente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Muy bien, pasamos a lo que es la temperatura del punto de rocío. Es otra propiedad del aire incluida en la carta psicométrica, las líneas de punto de rocío. Estas coinciden con la escala de las temperaturas de bulbo húmedo, es decir, que son la misma para ambas propiedades, o sea, la escala es la misma para ambas propiedades. Sin embargo, las líneas de temperatura de punto de rocío corren horizontalmente de izquierda a derecha. Cualquier punto sobre la línea de punto de rocío constante corresponde a la temperatura de punto de rocío sobre la escala en la línea curva de la carta. Muy bien. Vamos a pasar a la humedad relativa. Las curvas de humedad relativa en la carta psicométrica son constantes, son líneas curvas que se extienden de arriba hacia abajo y hacia la izquierda. Se expresan siempre en porcentaje y este valor indica sobre cada línea. Este valor se indica sobre cada línea. Como ya hicimos notar previamente, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo de punto de rocío comparten la misma escala en la línea curva a la izquierda de la carta, puesto que la única condición donde la temperatura de bulbo húmedo y de punto de rocío son las mismas es en condiciones de saturación, y esta es la línea curva exterior y representa una condición de saturación del 100% de humedad relativa. Por lo tanto, la línea del 100% de humedad relativa es la línea donde se encuentra la escala del punto de rocío y la escala de la temperatura del bulbo húmedo. La humedad absoluta. La humedad absoluta es el peso real del vapor de agua en el aire. Esta se expresa en unidades de gramos de humedad por kilogramo de aire seco o kilogramos de humedad por kilogramo de aire seco, o si estuviera en el sistema inglés estaría en libras de humedad por libra de aire seco. Bien, los valores de esta propiedad se expresan, como ya sabemos, en gramos de humedad por kilogramo de aire seco. Las líneas de humedad absoluta corren horizontalmente de derecha a izquierda y
son paralelas a las líneas del punto de rocío y coinciden con estas. Así pues podemos ver la cantidad de humedad en el aire depende del punto de rocío del aire también. Las líneas de entalpía de saturación. Las líneas de entalpía de saturación son constantes en una carta psicométrica también. Son las que se muestran en la figura. Debe notarse que estas líneas son meramente extensiones de las líneas de temperatura de bulbo húmedo, puesto que el calor total del aire depende de la temperatura del bulbo húmedo. La escala del lado izquierdo alejada de la línea de la curva da el calor total, ya sea en unidades de kilojoules por kilogramo de aire seco. O si estuviera en el sistema inglés, estas unidades estarían en BTUs por libra de aire seco. Entonces esta es la escala de entalpía de saturación. Bien. Por último tenemos las líneas de volumen específico. Bien, en esta figura se muestran las líneas del volumen específico, constantes en una carta psicométrica. Estas líneas están en un ángulo aproximado de 60 grados con respecto a la horizontal y van aumentando de valor de izquierda a derecha. Por lo general, en el espacio entre cada línea representa un cambio de volumen específico de 0,05 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Entonces, esta distancia equivale a 0,05 metros cúbicos por kilogramo de aire seco, o su correspondiente equivalencia en el sistema internacional, pies cúbicos por libra de aire seco. Debido a que la mayoría de los cálculos en trabajos de aire acondicionado se basan en peso de aire en lugar de volumen, se recomienda el uso del volumen específico en vez de densidad. Claro que estas podemos convertirlas a densidad específica haciendo una simple inversión o división entre 1. Como sabemos, densidad es igual a masa sobre volumen. Ahora echemos un vistazo a lo que es un ejemplo de cálculo. Este es un fragmento de una carta psicométrica donde se pueden ver todas las líneas. Aquí tenemos las líneas de temperatura de bulbo húmedo. Tenemos la escala de el punto de rocío o la temperatura de bulbo húmedo, bulbo seco, bulbo húmedo, las líneas de humedad relativa, tenemos la escala de humedad absoluta, tenemos las líneas de volumen específico y tenemos la escala de la entalpía. Esta gráfica es un fragmento de lo que es una carta psicométrica que está en unidades del sistema inglés. Bien, vamos a ver un ejemplo de cálculo, bueno, un ejemplo de estimación de uso de estas cartas. Primero, tomemos como datos iniciales una temperatura de bulbo seco de 24 grados centígrados, su equivalente de 75.2 grados Fahrenheit, y una temperatura de bulbo húmedo de 17 grados centígrados, su equivalente a 62.2 grados Fahrenheit. Al hacer intersección entre estas líneas,
podemos obtener ya los demás datos que se pueden obtener. Podemos determinar el porcentaje de humedad relativa que se encuentra entre las líneas de 40% y 50%, que se debe hacer una estimación gráfica, por eso hay que tener muchísimo cuidado, o se puede hacer una interpolación gráfica. Más o menos está por el orden de los 48.5% de humedad relativa. Extendemos esta línea hacia la escala de humedad absoluta y podemos determinar su humedad absoluta, que en este caso está en escala de grains de humedad por libra de aire seco. Su equivalente de grains de agua es alrededor de 7. 7 grains equivalen a 1 gramo. Entonces, para realizar las conversiones. Entonces aquí podemos determinar que son alrededor de 65.4 grains de humedad por libra de aire seco. Su equivalente es de 9.35 gramos de agua por kilogramo de aire seco. Entonces podemos determinar el punto de rocío también. Extendemos hasta la línea de saturación y podemos determinar ahí directamente el punto de rocío, que está alrededor de los 54.9.95, lo que equivale a alrededor de 12.5 grados centígrados. Bien, otro ejemplo, tenemos una humedad relativa del 60% y tenemos una temperatura de polvo seco de 27 grados centígrados, su equivalente a 80.6 grados Fahrenheit, y se desea conocer el punto de rocío. Entonces hacemos intersección de la línea de temperatura de polvo seco con la humedad relativa de 60%, hacemos una extensión hasta el punto de saturación y podemos ver la temperatura del punto de rocío, que está alrededor de los 65.5 grados Fahrenheit o su equivalente 18.6 grados centígrados. Bien, un último ejemplo, se desea conocer la humedad relativa del sistema vapor-aire cuando tenemos una temperatura de polvo seco de 89.6 grados Fahrenheit o su equivalente a 32 grados centígrados y un contenido de humedad de 14 gramos de humedad por kilogramo de aire seco, haciendo la conversión de gramos a grains para ubicar en esta tabla. Obtenemos un 98 grains de humedad por libra de aire seco. Hacemos la intersección entre estas y para determinar la humedad relativa vemos que está entre las líneas de 40% y 50%. Entonces tendremos que hacer una estimación gráfica para poder determinar. Entonces, teniendo muchísimo cuidado de hacer la estimación, podemos decir que está alrededor de los 40.8% de humedad relativa. 48% de humedad relativa. Bien, de esta manera hemos concluido lo que es la parte introductoria de lo que son la carta psicométrica.
Entonces ya con esta breve explicación ya podemos pasar a realizar cálculos en los balances para poder utilizarlos estos datos en el diseño de humidificadores. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente clase.